Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana vamos a estar estudiando la Parashá Toldot, que comprende desde Génesis 25:19 al 28:9. Así que vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Te pedimos, Padre Celestial, que hoy tu Torá nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos lave, que nos limpie de toda maldad, Padre eterno, que tú puedas cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Ayúdanos a enderezar las sendas de nuestro camino, Padre Celestial, a través de tu bendita palabra. Endereza todo lo que esté torcido en nosotros, en nuestras generaciones. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón a tu bendita instrucción, a tu bendita palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, esta hermosa porción que se llama Toldot, que quiere decir generaciones, es una porción demasiado hermosa que nos va a enseñar unas cosas que nos vamos a quedar con la boca abierta. Bueno, yo me quedé con la boca abierta. Espero que ustedes también puedan disfrutar de esta enseñanza tanto como yo la he disfrutado. De verdad que es maravilloso cuando el Padre nos revela esas perlas que hay en su palabra. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de la porción. Entonces, en esta porción vemos que Isaac se casa con Rebeca. Luego de 20 años sin poder tener hijos, Isaac ora por Rebeca y sus plegarias son respondidas. Y finalmente Rebeca concibe. El embarazo es difícil, ya que los niños se pelean dentro de su vientre. Dios le dice a través del profeta que ella tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá sobre el mayor. Así que Esaú sale primero y vamos a ver algo muy hermoso respecto a esto. Y Jacob nace tomado del talón de Esaú. Esaú crece para ser un cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas de estudio. Isaac prefiere a Esaú, pero Rebeca prefiere a Jacob. Volviendo exhausto y hambriento del campo, luego de un día de caza, Esaú le vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito por un plato de lentejas rojas. Vemos también en esta porción que en Gerar, en la tierra de los filisteos, Isaac presenta a Rebeca como su hermana, por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de su esposa. Él trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Esaú se casa con 2 mujeres hititas, yendo en contra de lo establecido por el Eterno. Isaac se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esaú, que es su hijo primogénito, antes de su muerte. Mientras que Esaú sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rebeca viste a Jacob con la ropa de Esaú. Cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano. Prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Así que Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra y para gobernar a su hermano. Cuando Esaú vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada, y cuando Jacob descienda, Esaú subirá. Jacob deja su casa hacia Harán para escaparse de la ira de Esaú y para encontrar una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. Esaú se casa con una tercera mujer,
Mahlat, la hija de Ismael. ¡Wow! ¿Cuánto contenido tenemos en esta porción? Y como en cada porción de la Torá, aquí hay mucha luz para iluminar y transformar nuestras vidas. En la porción anterior vimos cómo Isaac y Raquel son un anticipo profético de Yeshua el Mesías y su novia Israel. Y en esta seguiremos revelando el sentido profético que tienen estas historias, que no solo nos apuntan al Mesías, sino que tienen una gran riqueza para traer una verdadera metamorfosis en cada uno de nosotros. ¿Están listos? Comenzamos en Génesis 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Adonai por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Adonai y concibió Rebeca su mujer. Aquí vemos uno de los primeros aspectos de esta porción, algo que el Padre nos quiere enseñar, y es el poder de la intercesión, el orar los unos por los otros. Esto revela una gran luz y tiene mucho poder. Nos dice la palabra en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando leemos este texto, pareciera que todo sucedió inmediatamente, ¿verdad? Dice que Isaac tomó a Rebeca por esposa y que ella era estéril y que él oró y ella concibió. Pero ¿sabían ustedes que Rebeca pasó 20 años afligida sin poder dar a luz? En ese tiempo el ser estéril era una vergüenza terrible, era como una maldición. Y ahora yo te hago esta pregunta hoy a ti. ¿Cuánto tiempo llevas esperando por una respuesta del Eterno a tu oración? Muchas veces oramos por una semana, por un mes o por un año, y al no ver respuesta de parte del Eterno, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, nos rendimos con nuestros matrimonios, nos rendimos con nuestros hijos, nos rendimos ante alguna enfermedad. Pero el Eterno, en medio de esa larga espera, quiere enseñarnos algo. Él quiere purificarnos a nosotros mismos a través de la oración. Y miren que en el hebreo hay una palabra muy hermosa para lo que es rezo, rezar, que es la palabra tefilá. Esta palabra quiere decir cuando tú rezas, cuando tú repites de pronto los salmos, cuando rezas con los salmos, cuando rezas las oraciones que han hecho estos sabios rabinos que son hermosas, eso es la tefilá. Y cuando nosotros sacamos la gematría de esa palabra tefilá, nos da el número 2. Y cada una de estas letras nos quiere decir que la palabra de verdad en nuestra boca nos da el poder para aprender a traer los diseños del cielo a la tierra. Y nos enseña a depender de la fuerza sobrenatural que viene del Espíritu del Eterno. O sea, a través de la tefilá edificamos nuestra casa. Por eso la gematría de esa palabra es el número 2, que representa la casa. Pero hay otra palabra que también se deriva de tefilá, que es la palabra mitpalel, que esta palabra es una plegaria personal, es lo que nosotros conocemos como oración. Cuando vemos la gematría de esta palabra nos da el número 13. El número 13 es el mismo valor numérico de la palabra amor y de la palabra unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros estamos enamorados del Eterno, lo buscamos para encontrarnos con Él
cara a cara. Y es allí donde nosotros podemos abrirle nuestro corazón y interceder por otras personas. ¿Qué significa esta palabra mitpalel? Despojarnos de nosotros mismos, salir del egoísmo, dejar de pensar solamente en nosotros. Generalmente cuando nosotros empezamos a orar, a tener una relación con el Eterno, constantemente estamos haciendo la oración de la oveja. ¿Saben ustedes cuál es la oración de la oveja? Sáname, restáurame, límpiame. Todo es enfocado en mí, en mi ego, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Provéeme, sáname, restáurame, límpiame. Y eso está bien, pero el Padre quiere que nosotros aprendamos a interceder los unos por los otros, porque recuerden que el Padre quiere sacar de nosotros el estar enfocados en nosotros mismos, sacar ese ego, que de allí es donde provienen todas esas cosas de la inclinación al mal. Es poderoso cuando nos paramos en la brecha por otros. Vamos a ver milagros increíbles. ¿Y por qué la Biblia nos hace énfasis en que fue cuando Isaac oró que lo aceptó el Eterno y Rebeca concibió? Porque el Padre quiere enseñarnos ese hermoso principio de la intercesión. Así que, hombres, intercedan por sus esposas, intercedan por sus hijos, porque su oración tiene muchísimo poder. Seguimos aquí en el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Adonai, y le respondió Adonai, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Miren cuán maravillosa es la omnisciencia de Dios. ¿Y qué es la omnisciencia? La omnisciencia es el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Que Dios lo sabe todo, de acuerdo a Juan 3:20. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor, porque Él menciona que aún Él sabe cuando cae un pajarillo o cuando perdemos uno solo de nuestros cabellos, de acuerdo a Mateo 10:29. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma, sino que Él también conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que le hablemos, de acuerdo al Salmo 139:4. El Eterno conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre de nuestra madre, como nos dice el Salmo 139:1. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y miren cuán confiable es la palabra del Eterno, que hoy en día vemos esa profecía cumplida. Él dijo que en el vientre de Rebeca habían 2 naciones. ¿Y cuáles son esas 2 naciones? Por un lado, tenemos a Jacob, que es Israel. Sabemos que Israel es un país en el Medio Oriente en donde se encuentran nuestros hermanos de la casa de Judá. Pero también sabemos que las tribus perdidas de Israel se encuentran esparcidas hasta los confines de la tierra. Así que Israel no se limita a un lugar geográfico, sino que Israel es una estirpe, es un ADN. Israel tiene el ADN de Elohim, así que no nos queda duda de que esta profecía ya se cumplió. Bueno, ¿y qué acerca de Esaú? Uno de los descendientes de Esaú fue un hombre llamado Amalek.
¿Recuerdan ustedes que Dios anticipó que Israel siempre estaría en guerra contra Amalek? Es decir, siempre habrán descendientes de Amalek a lo largo de la historia, incluso hasta el final de los tiempos, pues en el final de los tiempos se llevará a cabo la batalla final entre los hijos de Israel y los hijos de Amalek. Y según algunos historiadores, mencionan que el Imperio Romano, los líderes de Roma, son los descendientes de Esaú y de Amalek. Y si estudiamos la profecía de Abdías, veremos que allí se nos habla del juicio final de Esaú. Así que en el tiempo presente podemos hacer una revisión de la historia y ver que efectivamente se ha cumplido la profecía y estas dos naciones han estado en enemistad. ¿Y cuáles son esas dos naciones? Roma y el pueblo de Israel. Sabemos que actualmente Roma a nivel político ya no existe como en los tiempos del Mesías, pero sí existe una entidad espiritual cuyo origen es Roma, que es donde se encuentra el Vaticano, y esta sigue teniendo dominio sobre el mundo entero. Y esta religión de Roma está en total enemistad contra los descendientes de Israel. ¿Y cómo podemos nosotros saber esto? Porque Roma se opone a que guardemos la instrucción del Eterno, que en hebreo se llama la Torá. Roma nos ha cambiado las festividades santas por festividades paganas. Nos cambiaron el día de reposo por el día de adoración al sol. Así que vemos que Roma es un sistema que se opone a Israel. Ahora, conociendo esta información, podemos entender por qué ha habido tanto antisemitismo aquí en Occidente. ¿Por qué nos separaron, verdad, de Israel? Nos decían algo como que no, allá están los judíos y ustedes están acá, ustedes son cristianos y allá no tienen nada que ver con esa gente. Todo lo que está ahí escrito en la Torá es para ellos, pero nosotros somos la iglesia gentil. Pero ¿saben por qué sucede esto? Porque el ADN de Esaú está operando en este momento y ha operado siempre. Por eso es que a través de la historia hemos visto sucesos como el Holocausto, como la Inquisición, en donde vemos que Esaú siempre ha querido exterminar al pueblo de Israel. Continuamos en el versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Por muchos años hemos escuchado que Jacob significa usurpador y hemos visto a Jacob como un tramposo. Pero vamos a ver de acuerdo a la escritura quién usurpó a quién. Después de este estudio les va a cambiar totalmente esa imagen que tenían de Jacob. Para entender esto mejor nos vamos a ir a Malaquías 1, que es la haftará de esta semana. Dice: yo os he amado, dice Adonai, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Miren qué tremendo, el Eterno está diciendo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Aún desde el vientre de Rebeca, ya el Eterno había escogido a Jacob para ser el primogénito. Esaú había sido descartado basado en la omnisciencia de Dios, porque él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Él sabe las veces que nos vamos a caer. Él ve la obra terminada y por eso Él nos tiene tanta paciencia a pesar de nuestros errores. O sea que vemos aquí que el Eterno ya sabía lo que iba a hacer Esaú.
Entonces, si vemos todo esto desde este punto de vista, ¿será que realmente Jacob es un ladrón o un usurpador? ¿Quién fue el que dijo que él era un usurpador? En Génesis 27:36, miren lo que dice Esaú. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Pero ¿será que realmente Jacob se apoderó de su primogenitura? No, sabemos que el mismo Esaú la vendió por un plato de lentejas. Entonces lo que yo puedo ver aquí no es que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Lo que veo es que Jacob hizo una estrategia. Él utilizó una estrategia aconsejado por su madre Rebeca, quien tenía muy clara la profecía que le había sido dada en el embarazo. ¿Recuerdan lo que le dijo el profeta? El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Por qué dice el Eterno que amó a Jacob, mas a Esaú aborreció? Porque Esaú traía una simiente mala desde el vientre de su madre. Así que no se le podía permitir a Esaú que obtuviera la bendición de ser el heredero de la Torá, del reino futuro y de las promesas. Así que nos debe quedar claro que el nombre de Jacob viene de la raíz hebrea Ekef, que significa el que toma por el talón o el sujeto al talón. Y esto lo vamos a entender más adelante. No significa el usurpador o el ladrón, como nos los habían enseñado. Jacob simplemente lo que hizo fue tomar por la fuerza algo que se le había dado por derecho desde el vientre de su madre. Yeshua en Mateo 11:12 nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo toman por la fuerza. Y nosotros que somos hombres y mujeres del Eterno, hombres y mujeres que hemos tenido que interceder, ya sea por un hijo, por nuestros matrimonios, por nuestros esposos, por alguna situación adversa, sabemos que esas batallas las hemos peleado en el espíritu, con violencia, con perseverancia, sin desmayar, y hemos obtenido la victoria. Así que lo que hizo Jacob fue legitimizar lo que se le había dado por herencia. Por otro lado, el significado de Esaú es peludo. Y en el verso 26 hay un juego de palabras, lo cual tiene varias implicaciones. El hecho de Jacob tener su mano tomada del talón de Esaú puede representar que al final Jacob prevalecerá ante Esaú. El talón representa la parte final de un hombre. La parte principal de una persona es la cabeza. Aquí lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando es que cuando termine la influencia de Esaú en el mundo, o sea, cuando termine la influencia de Roma, entonces gobernará Jacob, gobernará Israel. Y a medida que pasa el tiempo podemos ver que esta profecía está en pleno desarrollo, ¿verdad? Cada día son más las personas que están saliendo de ese sistema romano babilónico para retornar a la mentalidad de Israel, que es una mente hebrea, que es la mente del Mesías. Y qué maravilloso que tú y yo, el Padre nos haya escogido para en este tiempo manifestar esa salida de ese sistema babilónico y volvernos a Él en arrepentimiento y cumplir con sus mandamientos por amor a Él. Génesis 25:27 dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas.
Vemos aquí que Esaú menospreció el derecho de primogénito y por ende las bendiciones mayores. Esaú dice la palabra que era un hombre de campo, lo que quiere decir era que era un hombre del mundo. Él no le daba importancia a lo espiritual ni a la Torá, no le dio ninguna importancia a las cosas del reino. El enfoque de Esaú era totalmente en las cosas físicas y materiales, mientras que Jacob era todo lo contrario. De acuerdo a este pasaje nos dice que Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Y qué quiere decir esa palabra quieto? Esa palabra quieto en el original hebreo es la misma palabra que se utiliza en Job cuando Dios le dice a Satanás en Job 1:8, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Esa palabra quieto es la misma palabra que se utiliza aquí para perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que esa palabra perfecto se utiliza para referirse a Jacob como que era quieto. Y la palabra perfecto en hebreo no implica que no tenga ningún tipo de error, sino simplemente se refiere a que es una persona madura, una persona que busca completarse continuamente. Además, era más de hogar y según la tradición era también un hombre de estudio, un hombre que constantemente estaba buscando las cosas espirituales. Pero en cuanto a Esaú, nos menciona que era un hombre de casa, algo parecido a lo que era Nimrod, que era un poderoso cazador delante de Dios. En el versículo 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom, que significa rojo, ¿verdad? Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Miren, aquí dice que se la vendió, no que Jacob se la robó, ¿verdad? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En el versículo 34 nos menciona que ese guiso rojo eran lentejas específicamente. Y a consecuencia de que Esaú quiso por sobre todas las cosas satisfacer su hambre en ese momento, Jacob le pone a su hermano el apodo de Edom, que significa rojo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que este es llevado por las cosas de la tierra. La tierra en hebreo se dice Adamá, que también viene de Dam, que es sangre, es rojo. Se deja llevar por las cosas terrenales y por las cosas carnales. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Miren lo que nos dice Hebreos 12 acerca de Esaú. Nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Procuró esa bendición con lágrimas, pero ya no había nada que hacer. Ya él había vendido la primogenitura por las cosas terrenales, por las cosas del mundo. Y es muy triste que hay personas que toman a poco la vida espiritual.
están enfocadas en los placeres de esta vida, en adquirir bienes, en tener la mejor apariencia física, en aparentar lo que no son, pero nunca se ocupan de enriquecer su relación con el Eterno y de crecer en su vida espiritual. Y ese fue el caso de Esaú. Aunque procuró la bendición con lágrimas, no hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Por eso nuestro Yeshua nos dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de Esaú, estamos hablando de una nación que viene marcada por el materialismo, por la violencia, por la sangre. Y es de allí que viene Roma con toda su violencia, sus matanzas, sus cruzadas. También vienen de allí con todas sus riquezas, porque vemos que a Esaú se le dio la bendición de las riquezas, que lo vamos a ver más adelante. Y de allí también viene Amalek y muchas naciones que han tratado de destruir, de exterminar al pueblo de Israel. Así que vemos que el espíritu de Edom se metió en los tiempos de los Hasmoneos, que eran descendientes de los Macabeos, y gobernó Jerusalén. De esta descendencia viene Herodes, que se creía rey. Y estas generaciones eran malvadas. Y aunque ellos lograron llegar a ser reyes de Israel, nunca fueron aprobados por el Eterno para ese reinado. Por eso es que vemos que Yeshua llama a Herodes zorra. Él le dice, tú eres una zorra. ¿Por qué? Porque Herodes venía de la simiente de la serpiente, al igual que Esaú. Y en la palabra podemos ver cuáles son los descendientes de la serpiente. Son Caín, Cam, Nimrod, Ismael, Esaú, Herodes. Y los descendientes de la simiente santa de Adonai, ¿quiénes son? Abel, Noé, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, David y Yeshua. Entonces aquí podemos ver que desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, dos simientes se vienen peleando por el control del mundo. Por un lado están los descendientes de Adán y por el otro están los descendientes de la serpiente. Por eso dice el Eterno, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero algo muy interesante es que esta lucha no se queda solamente allí. Es hermoso como el Eterno en cada una de sus palabras quiere enseñarnos algo poderoso a nivel macro, que tiene una manifestación profética en el Mesías, porque sabemos que toda la Torá nos apunta al Mesías. Pero también en cada relato de la Torá hay principios poderosísimos que aplican a nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos aplicar de esta hermosa porción a nuestras vidas? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué todas las matriarcas de Israel fueron estériles? ¿Qué será lo que el Eterno nos quiere enseñar con esto? La esterilidad de las matriarcas Sara, Rebeca y Raquel nos muestran los años de esterilidad que nosotros pasamos sin conocer a Yeshua. En Juan 15:5, Yeshua nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Yeshua no podíamos dar fruto en ninguna área. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios, sin pactos, sin promesas. Pero una vez que entendemos ese sacrificio que Él hizo para adherirnos a su pueblo, nacemos de nuevo con una nueva identidad. Pero es allí donde comienza esa lucha que sentía Rebeca en su vientre, la lucha de las dos naturalezas peleando dentro de nosotros para ver cuál nos domina.
El apóstol Pablo no pudo expresarlo mejor. Miren lo que nos dice Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, o sea, Jacob, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es esa ley del pecado? Esaú. ¿Y por qué será que Esaú nació primero? Miren qué tremendo esto. Vemos que siempre lo primero que se manifiesta es Edom, es la carne. Cuando nace un bebé podemos ver que él nace con esa naturaleza de Esaú, de la mala inclinación a flor de piel. A veces nos preguntamos, ¿pero quién le enseñó a este niño a ser tan egoísta? ¿Por qué hace esas pataletas? ¿Por qué es tan imprudente y tan impaciente? Porque es la naturaleza de la carne que lo está gobernando. Y vemos que Jacob, aunque debe ser el primogénito, viene agarrado del talón de Esaú. ¿Qué representa el talón? El talón es la parte más baja del cuerpo. ¿Y qué representa Jacob? Jacob representa la conciencia, lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y está en el talón, o sea, cuando el bebé nace sale con la conciencia abajo, o sea, adormecida en la parte más baja, que es el talón. Lo que hace que nos dominen los deseos carnales. Por eso es que vemos esa naturaleza pecaminosa a flor de piel en una persona que tiene la conciencia adormecida. Pero a medida que nosotros le permitimos al Eterno que despierte nuestra conciencia a través de su bendita Torá, de su instrucción, es allí donde la naturaleza pecaminosa va perdiendo dominio sobre nosotros y comenzamos a vivir por el Espíritu. ¿Y saben ustedes qué sucede cuando vivimos por el Espíritu? Se materializa la bendición que le dio Isaac a Jacob. ¿Qué dice esa bendición? Génesis 27, 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Ustedes sabían que esa es la misma bendición que prometió el Padre para aquellos que guardan el Shabbat? En Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Porque la boca de Adonai lo ha hablado. A veces cuando leemos este versículo en cada Shabbat, no nos damos cuenta, no conectamos cuál es esa heredad de Jacob. Esa heredad de Jacob es que el Señor nos está diciendo que nos dará del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, de la abundancia del trigo y del mosto, que los pueblos y las naciones se inclinarán ante nosotros, ante Israel, y que serán malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Llevas años luchando, orando por situaciones que no cambian en tu vida, cansado del camino como el hijo pródigo.
Pero hoy el Padre te dice, lo único que tienes que hacer es obedecer a mi instrucción. Yo anhelo derramar sobre ti todas esas bendiciones. Atrévete a creer en mi palabra. Deja de dudar y pon tu fe en acción. Ríndete y verás y serás testigo, no solamente testigo, sino protagonista de lo que voy a hacer en tu vida y en tu familia, porque el anhelo de mi corazón es cambiar tu lamento en baile, cambiar la maldición en bendición, traer sanidad y restauración a tu vida. Ríndete por completo a mí y te aseguro que nunca te arrepentirás. Así te dice tu Padre Eterno en esta hora. ¿Ustedes saben por qué Jacob tuvo que pasar tantas dificultades en su vida? Es porque Jacob representa ese ser que se vence a sí mismo. Cuando le permitimos al Padre que nos moldee, que enderece nuestras sendas, claro que se va a levantar problemas, se van a levantar dolores, se va a levantar persecución, pero hasta que Jacob no tuvo esa lucha con el ángel y lo venció, no le fue cambiado el nombre a Israel. ¿Y qué significa Israel? Significa el que lucha y vence, significa el que es gobernado por Dios. Y miren qué tremendo lo que aprendemos de la bendición de Esaú. Génesis 27:38 nos dice: Esaú se echó a llorar y lanzando fuertes gritos insistió: Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes una sola bendición? En respuesta su padre le dijo: vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada. ¿Qué es lo que ha hecho Roma durante todo este tiempo? A filo de espada, a convertir a todo el mundo a lo que ellos quieren. Y dice: y estarás al servicio de tu hermano. Pero miren la clave aquí. Pero cuando llegues a ser poderoso, te librarás de su dominio. Y eso es lo que ha estado sucediendo hasta ahora. ¿Qué ha estado sucediendo? Que la carne, Esaú, ha sido poderoso. Entonces, ¿quién ha dominado? Esaú ha dominado hasta ahora, porque cuando se levanta la carne, se libra del dominio del espíritu, que es Jacob. Pero si se fortalece el espíritu, será Israel, la naturaleza del espíritu, la que nos gobernará. Y ya estamos viendo que cada día somos más los que anhelamos esa naturaleza del espíritu, los que anhelamos vivir por la bendita Torá del Eterno. Por eso el apóstol Pablo nos dijo: digo pues, andad por el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál ley se está refiriendo ahí? ¿Será que esa ley es la Torá? Por supuesto que no. Te está diciendo: no estás bajo la ley del pecado y de la muerte si andamos por el espíritu. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren qué tremendo. Tenemos
el poder del Ruach, del Espíritu Santo que nos lo dejó Yeshua, para poder vencernos a nosotros mismos, para poder vencer todas esas obras de la carne en nuestras vidas y para que podamos vivir por el Espíritu. Así que hoy te exhorto a que sigas peleando esa buena batalla de la fe, porque es grande la recompensa que nos espera. Que no nos pase como a Esaú, que por vivir en los deseos de la carne, luego tuvo que llorar amargamente. Aún estamos a tiempo de hacer teshuvá, de venir a un verdadero arrepentimiento y de volvernos al Eterno con todo nuestro corazón. Así que hoy le pido al Padre que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, que los oídos que tus oídos sean abiertos hoy y que puedas escuchar esta palabra. Y si hoy tú escuchas al Eterno, no endurezcas tu corazón, que seas tú volviéndote a Él. Arrodíllate allí donde estás y arrepiéntete de todo corazón y regresa al Eterno, regresa a su instrucción, regresa a la bendita constitución del pueblo de Israel, que es la Torá, la palabra viviente, Yeshua HaMashiach. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra, Abacadosh. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra hoy transforme nuestras vidas, Padre, que no seamos los mismos, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque cada vez que tú nos revelas tu palabra, tú nos posicionas en un lugar más alto. No podemos seguir igual, Padre Celestial. Yo te pido que tú fortalezcas a tu pueblo, Padre Celestial, con poder, Padre Santo, Señor, para que podamos salir de una vez por todas de todo el paganismo, de las tradiciones idólatras que heredamos de nuestros padres. Padre eterno, yo te pido en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, que sigas haciendo esa obra en tu pueblo, en todas las naciones de la tierra, Padre eterno, Señor, que haya un aceleramiento, Padre celestial, para que veamos el cumplimiento de tu promesa y que nuestra redención se manifieste, Padre. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, y si esta palabra te ministró de alguna manera, te invito a darle un like y a compartirla. Compártela con todos tus contactos, porque el pueblo del Eterno necesita escuchar esta palabra. Bendiciones y shalom, shalom.